Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 401 y venimos a explicar nuestro tema, que es la conquista de América y las principales expediciones de Cristóbal Colón. Jocelyn. ¿En qué año crees que vino Cristóbal Colón? 1492. ¿Y con qué objetivo? Para visitar a... No, ya. No, la verdad es que creo que llegó aquí pensando que llegaría a lo que es el continente asiático, en la colonia india de los británicos. Él buscaba una nueva ruta marítima que conectara con Asia. Y terminó encontrando un nuevo continente. Ajá, y es donde llegó aquí en sus 3 barcos principales. ¿Cómo se llamaban? La Pinta, La Niña la Niña y la Santa y la María. Santa María. Santa María, exactamente. Aunque me pregunto, ¿qué hubiera pasado si ellos no hubieran llegado? Si hubiera llegado otro tipo de personas. ¿Creen que nuestra cultura hubiera cambiado? Yo digo que sí. Bueno, la verdad es que si no hubiera llevado Cristóbal Colón, estaríamos hablando inglés o francés. Oh, o sea que tú te das una idea que los británicos hubieran llegado acá primero. Porque si llegaron a los Estados Unidos, era cuestión de tiempo de que llegaran aquí. Oh, cierto. Que se hubiesen expandido más pronto ellos que los propios europeos. Pero hablemos de otra cosa. ¿Cómo es que Cristóbal Colón empezó a conquistar América? Eso sí, también es interesante. Bueno, yo creo que Cristóbal Colón llegó aquí por medio de sus barcos en lo que es en la costa yucateca. Sí. Es donde comenzó a explorar y comenzó a conquistar pequeñas localidades que estaban alrededor. Creo que el que antes gobernaba era Moctezuma II, ¿no? ¿O quién era? No, creo que era Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, cierto. Ese que... No, pero eso se remonta más adelante en la historia. Oh, ¿no más Las atrás? Sí, más adelante. Oh, ya. Porque las primeras expediciones españolas llegaron a lo que es la isla de Cuba. Es donde se asentaron las primeras bases españolas y comenzó las expediciones hacia el continente. ¿Tú qué crees que pudo suceder? También fue de que vino a México, principalmente porque fue atraído por el oro que traían los aztecas. Pero sinceramente cuando llegaron aquí no sabían que había oro, sino vinieron porque querían explorar este nuevo continente. Entonces yo opino que llegaron pues para pues crear posiblemente una nueva civilización en ese continente. Pues porque por lo que leí dice que también mandaron a los españoles para acá. Sí, creo que... Pero yo más creo que los españoles, al conocer nuevas comunidades que teníamos aquí, se dieron cuenta de sus recursos. Sí. Los grandes recursos que teníamos nosotros en aquel entonces, lo que los motivó a adentrarse más en el territorio y conquistar lo poco que tenía cada comunidad. Desde ahí donde se le conoce como la fiebre del oro, se apoderaron de todo eso. Cierto, sí, esa fue. Entre más se adentraban a todo el continente mexicano, más encontraron estructuras fascinantes, las cuales no conocían y pensaban que era arquitectura muy avanzada para su época. Aunque me hubiera preguntado si no hubieran llegado aquí, estaríamos hablando muchas lenguas indígenas, ¿no? Sí, posiblemente nosotros tendríamos como lengua materna el mixteco, que es de nuestra zona aquí en la región. Sí, creo que allá hablaban más maya y náhuatl, algo así. En la parte de la que es el norte por el Veracruz y por lo que fue la antigua Tenochtitlán. No, y también creo que también vinieron por las cosechas, algo así. Sí, puede ser también que hayan venido por eso, pero yo creo que más es por el recurso, Sí, por ¿verdad? el dinero, Por que es dinero. lo que querían en aquel entonces. Sí, En querían aquel más entonces, el imperio español lo que quería era más poder, Más poder, sí. más influencia en lo que era el globo. Querían un imperio tan grande como los británicos que decidieron aprovecharse de eso. ¿Tú qué crees que pudo haber pasado a México? No sé. No tengo idea. ¿Alguna idea que tengas sobre el tema? O algo. ¿O qué pregunta tienes? Pues no se me viene nada a la mente. ¿Verdad? También gracias a ellos trajeron nuevas especies de animales. Oh, sí, cierto que trajeron varios animales. De hecho, casi extinguen al Xoloitzcuintle, ¿no? Porque lo consideraban como algo malo. Pero eso tiene que ver más con la religión. Ahorita estamos hablando de la conquista del territorio.
La conquista. Ah, pero también de la religión. Pero la conquista del territorio fue ¿cómo les explico? Después de varias luchas de los españoles lograron Pero la pregunta que tengo es ¿cómo se generó el conflicto? Eso es lo que tengo. La verdad, el conflicto no se generó así como tal, sino que los españoles, al querer más poder y tener más tierras, lo que hicieron fue atacar a todos los pueblos. Fue provocarlos. Como un ejemplo, nosotros estamos aquí tranquilos, ¿no? Viviendo nuestras vidas. Y llega otro pueblo queriendo quedarse con nuestras tierras. es, por ejemplo, pelear. Se pelean por lo pelean. Ajá. por lo que quieren, pues. Por lo que no tienen, eso es lo que ellos quieren. Quieren quitarte los terrenos que tienen. Ajá. Para quedárselos, para que ellos se queden con eso. Sí. Porque el verdadero propósito de Cristóbal Colón era una nueva ruta marítima que conectara, ¿cómo se llama esta? El nuevo- Europa, una nueva ruta que conectara Europa con lo que es Asia, Oh, con la parte del territorio que antes era territorio británico. sí. De ahí se remonta también una ruta que hubo entre los portugueses, pero esa sí logró llegar a la India. Pero yo creo que la aparición del continente se debió más porque llegaron aquí por error, no literalmente porque querían, llegaron por error. Sí, llegaron. Entonces, ¿cuál era cuál era el cosa? Entonces, ¿a dónde quería llegar exactamente? ¿A Estados Unidos? ¿Aquí, en México? ¿O hasta más abajo? En México. Ajá. Los españoles en realidad lo que querían era llegar a la India, no tenían planeado como tal llegar a algún territorio de por acá, De hecho, ni siquiera sabían que estaba este continente de ni este siquiera lado. sabían de nuestra existencia, llegaron aquí por mera casualidad. Aunque Si a ese güey no se le hubiera ocurrido ir derecho, ¿a dónde hubiera terminado? ¿Creen que hubiera muerto en el mar? Podría ser. Sí, porque creo que en ese tiempo la corriente estaba Más fuerte. Puede ser también. Y los barcos eran menos eficientes porque eran solamente de madera. Antes los barcos eran veleros. Si hubieran chocado con una roca, a lo mejor ahí hubieran quedado. Aunque me pregunto muchas cosas. ¿Cómo no se dan una idea de cómo era la cultura antes de que los españoles llegaran? Por ejemplo, yo me la imagino así, bueno, aquí en la comunidad sabemos que lo más famoso eran, bueno, donde vivían nuestros antepasados eran en casas de barro. Y pues hacían sus cántaros, y visten su náhuatl hecho por ellos, tienen sus costumbres, sus tradiciones. De hecho, lo siguen haciendo. Sí, pero la pregunta que aquí voy es, ¿cómo creen que hubiera sido antes? Tenochtitlán a su tiempo era una ciudad muy avanzada en ese tiempo porque lo construyeron encima de un lago. Sí, pero ¿cómo creen que hubiera sido sus vestimentas? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Creen que dependerían tanto así como dependemos nosotros de la tecnología? Pero en vez de que ellos dependan a base de los celulares, dependan de algo. ¿Ustedes qué creen que de ellos dependerían? Bueno, pues los aztecas de esa época tenían como principal enfoque desarrollarse. De hecho, su ciudad estaba construida encima de un lago. Sus principales monumentos eran de piedra. Y lo más impresionante, lograron frenar la invasión española. El cual las invasiones españolas anteriormente era un peligro para el continente europeo porque se enfrentaban ya con armaduras, ya con estrategias. Y aquí en México no traían armadura de hierro, no traían nada de eso, sino que simplemente sus escudos eran sencillos. Imagínate llegar con pistolas y balas y perder ante un montón de palos y garrotes. Cierto. Aunque sinceramente eso sí fue muy efectivo. ¿Cómo es que le habrán hecho para que esos pedacitos de madera fueran tan filosos? Ellos conocían, como ya estaban acostumbrados a esa zona, a esa área, conocían el terreno más bien que los europeos que habían llegado recientemente. Pues claro. Podían planificar sus estrategias, podían
atacar discretamente sin que ellos se dieran cuenta, sin que los españoles se dieran cuenta. Sí, porque mira, por ejemplo, tú te vas a estudiar a otro lado y llegas a un lugar donde quieres entrar. Llegas a esa nueva escuela que quieres entrar y luego ya hay un estudiante. O sea, si ese estudiante te quisiera hacer algo a ti, es porque ya lo conoces. Creo que es un mismo ejemplo que quisiste decir. Sí. Suena interesante. Pero hablamos de lo más interesante, ¿cómo es que los españoles lograron conquistarnos? ¿Qué creen? Puede ser por persuasión, una de ellas. Pero la pregunta que tengo es, también otra pregunta interesante, ¿cómo lo hicieron para entenderlo? Porque bueno, los españoles principalmente no sabían de las lenguas indígenas, ¿no? Y entonces la pregunta que tengo es, ¿cómo lo hicieron para entenderlo? Bueno, la verdad es que como dicen, somos seres que aprendemos muy rápido. Puede que algunos españoles se hayan dedicado a estudiar las lenguas que se hablaban en aquel entonces. La más común que se hablaba en la antigua capital de Tenochtitlán era el náhuatl. Pudo haber españoles que se dedicaran a estudiar la lengua y aprenderla. De ahí nacieron los traductores. Personas que le hablaban en náhuatl a un español y el español lo traducía. Y de esa manera podían todos comunicarse sin problema. Es como decir que tuvieron un estudio para poder hablar nuestro idioma. Por ejemplo, digamos que aquí vivimos y alguien llega y no sabe hablar mixteco. Es, por ejemplo, te sientas tú a enseñarle a hablar y esa Te persona- sientas, o la persona busca la manera de entender cómo lo dice. Y ahí es donde se da cuenta de cómo son las palabras y ya puede hablar muy bien contigo. ¿Qué significa tal oración para poder traducirlo a su lengua? A su lenguaje. Sí, de hecho, sí, así funcionó. Sí, de hecho aquí hablan del mixteco, hay gente que, los turistas o personas que vienen de otro lado a venir acá y que no entienden mixteco. Pero hay personas que, bueno, no lo hablan porque sus idiomas son diferentes. Porque cuando tú le hablas en tu mismo idioma, en mixteco, ellos te hablan de otro idioma que tú tampoco no les entiendes lo que te está diciendo. Sí, pero hablamos principalmente de cómo nos conquistaron. ¿Por qué creen ustedes que los españoles llegaron a tener todo este territorio? Pues puede ser que nos ofrecieron, o sea, por ejemplo aquí también viene, nosotros antes no conocíamos lo de la religión. Ellos alababan a Dios, a la Virgen de Guadalupe y a otras figuras santas. En cambio nosotros aquí adorábamos al Dios de la lluvia, al Dios del sol, Dios de la luna, Dios de la fertilidad. Pero yo creo que eso fue mucho más después, porque el primero lo que hicieron fue atacar el territorio. Después de que la tierra ya era suya, impusieron su religión. En aquellos tiempos todavía no era muy común la imagen de la Virgen de Guadalupe. Se hablaba más de lo que fue Dios y cómo es que nosotros estamos aquí. Esa sí es una muy buena pregunta. Lo que yo creo que pudo suceder es que, por ejemplo, llegaron con pequeños pueblos, digamos como nosotros. Estamos aquí y queremos atacar la Ciudad de México. Primero llegarían aquí con nosotros, ¿qué es lo que buscarían? Pues bueno, en un punto débil sería una de esas también. Un punto débil que tenga cada persona o que tenga un pueblo, específicamente un punto débil en donde diga, ¿sabes qué? Si es como por una juguita, si le pico aquí, le va a doler. Buscan también un lugar estratégico y sus recursos explotarlo. Pero también lo que pudieron haber hecho es persuadir a la gente para que los ayudaran. ¿Y qué es persuadir? Persuadir, ¿qué querían hacer? Querían convencer de alguna manera a la gente de que los ayudaran. Así Por como- medio... Como Tulix. Ajá, por Por ejemplo, ejemplo, Tulix y Tepe. por eso te amenazan Te a amenazan. cambio de que tú hagas algo. Ujú. Por ejemplo, con el muro que está allá. Ajá. Te están diciendo que, ¿cómo te explico? Que si no lo abres te pueden demandar Ajá. porque la calle que va por rumbo, no sé si es Atoya, algo así, Ujú. está muy fea la carretera y ellos quieren que abran esa carretera para que les queden más cerca. Es como que quieren hacer justicia. Sí, Pero en el ámbito que estamos hablando ahorita, en vez de que sea justicia, lo están utilizando para beneficio de ellos. Ujú. Lo están utilizando para un mal. Porque
O sea, imagínense cuántas culturas, cuántas vidas se perdieron por los españoles, por su ambición. Pero no te creas, porque incluso el Imperio Azteca realizaba sacrificios. Sus prisioneros los asesinaban a cambio de que sus dioses supuestamente estuvieran felices. Eso lo que hizo fue generar rencor en los pequeños pueblos que estaban alrededor. Por eso yo creo que también los pueblos pequeños que estaban ahí decidieron ayudar a los españoles, porque querían liberarse de todo eso y ya no sufrir de la misma manera. Y también buscaban justicia por sus antepasados que había. Aunque también no creo que les haya durado mucho, porque después de la conquista, yo creo también los utilizaron a ellos como esclavos. Pues porque sí, hay hombres que sinceramente abusaban de las mujeres indígenas y incluso pues hacían bastantes cosas que pues no. Y pues eso también me tengo duda. ¿Por qué lo hacían? ¿Con qué objetivo lo hacían? O sea, ¿por qué fueron tan crueles con esas pobres mujeres? ¿O por qué? Pero en este tiempo comenzaron los problemas de españoles y mexicas. Oh, cierto. Pues sí, a lo mejor ese rencor que dicen, pues puede ser de que lo llevó a todos esos pueblos a unirse en contra de lo que fue el imperio. Y al final de todo, pues los españoles, al tener mucha más ventaja, tanto táctica como militar, pues terminando llevándose todo. Y al final de todo, pues Cuauhtémoc o Moctezuma, el que fue el que estuvo ahí, terminó siendo asesinado a manos de los españoles. Cierto. Se quedaron con el territorio y lo reclamaron como suyo. Entonces así decidió que hacer una ¿cómo les digo? Alianza con otros pueblos. Uh-huh. La pregunta que tengo es, es una idea muy loca, ¿cómo se le vino a Colón en la cabeza querer venir a descubrir nuevas cosas? O cómo hicieron la ruta si siquiera sabían que había otro lado. Bueno, la verdad es que en ese tiempo ya había una ruta definida, la que usaban, creo que los portugueses. Se trataba de rodear todo lo que era el continente el africano, hacia llegar a lo que es la India. Y al final sí les funcionó. Pero los españoles, ¿qué querían? Querían algo nuevo, una ruta supuestamente más rápida y que les permita hacer suya nada más. Lo que hicieron derrotar a México. No, querían competir más con los portugueses. Era como una competencia entre ellos, entre los países de lo que es de la parte esa parte, ya no me acuerdo cómo se llama, pero sí. Lo que querían era como una competencia comercial. Querían ver quién tenía la ruta más efectiva. ¿Quién ganaba más? ¿Quién llegaba más rápido? Y al final de todo, pues Colón pues dijo, pues vamos a intentarle así, ¿no? A ver a dónde llego. Y al final de todo terminó llegando acá. No, o como les dije, no llegó aquí porque de verdad quisiera. Fue por mera casualidad. Es como si quisiéramos ir nosotros a algún lado y sin querer llegáramos a otro. Y entonces díganme, ¿qué creen que hubiera pasado si Colón no hubiera llegado aquí? Pues yo lo que digo es que pues ahorita yo siento que estas casas, bueno, algunas de estas casas no serían no puedo decir bien que serían de concreto, pues porque sabemos que esto, mientras va pasando el tiempo, más se van cambiando las cosas. Yo digo que a lo mejor algunas casas hubieran sido más de barro. La cultura sería muy diferente. De hecho, ahorita en estos momentos no estuviéramos hablando español, estuviéramos hablando una lengua indígena. O sea, y ya nos vamos a entender sin necesidad de hablar español, sin necesidad de decirle, oye, a una persona, oye, ¿qué dijo él? Y es como dijiste, como un traductor. Y pues yo digo que hasta incluso las vestimentas serían muy diferentes. Siento que ahorita la que están actual, como los náhuatl, el mandí, siento que no sería eso, sería otro tipo de vestimenta.
porque creo que las mujeres en esa época, pues, ¿cómo se vestían? Pues no me acuerdo, pero se vestían muy diferente, y eso es a lo que se me da una idea. Incluso la comida tradicional, la que es actual, no sería esa, sería otra. Es lo que me da una idea. Todo México sería muy distinto porque al no llegar Cristóbal, no llegaría también con los animales y los nuevos Tal vez no conoceríamos especies tal vez como las vacas, los principales animales que son de ganado. Las vacas, los marranos, Porque antes principalmente había los que son los guajolotes. Sí. Los guajolotes sí son de aquí del continente. Porque los pollos no son de aquí. No, son de... fueron traídos desde Europa. Al llegar todas esas especies aquí, lo que hicieron es invadirlo todo. Sí. Aquí las especies más comunes eran los guajolotes Los guajolotes. y el perrito que se lo conocen como los escuincles. A lo mejor ahorita ni estuvieran esos, los peluditos, los normales de raza que hay aquí, estarían más de esos. Sí, la Pero verdad, sí. lastimosamente, todo por la religión española, los asesinaron. Imagínense, en todos los lados iban a ver un perrito negro, peloncito. Sí. Aunque la verdad sí están bonitos, sinceramente. Y ahorita pues por lo que se cometieron en el pasado, ahorita pues ya no hay muchos. Pues y así funcionaba de hecho antes. Tal vez nuestro sistema político como lo conocemos no sería así. Antes los descendientes de los emperadores eran los que ocupaban el cargo. Y actualmente, ¿quiénes tienen la autoridad de elegir? Ahorita pues son los presidentes, actualmente. No, los que se encargan de elegir a quién va a gobernar. El pueblo. Antes todos esos derechos que conocemos hoy tal vez no existirían. O tal vez sí, pero de una manera diferente. Porque en el antiguo imperio azteca la educación sí era obligatoria. ¿Qué hubiera pasado sin los eso? ¿Creen que hubiéramos tenido más oro si los españoles no hubieran llegado? Sí, Tal vez sí, porque lo que hicieron los españoles fue explotar los recursos. ¿Qué llevarlo al borde hasta ya no sacar más. ¿Qué querían? Querían dinero. ¿Qué Oro. otra cosa? Lo que más ellos querían en esa época era el oro, porque lo veían como un lujo máximo. Sí. ¿Y creen que ahorita hubiera más, ¿cómo se dice? ¿Qué hubiera sucedido en ese momento si, pues, por ejemplo, si nosotros, o sea, si los que vivían aquí, los mexicas y los demás, hubieran muerto todos? ¿Cómo creen ustedes que los españoles así de verdad hubieran conquistado todo? ¿Cómo lo imaginarían? Si los españoles de verdad hubieran eliminado a nuestros antepasados, nosotros ni siquiera existiríamos. Porque sinceramente nosotros somos mestizos. Somos mezcla de raza española y la raza indígena de aquel entonces. Y la lengua materna, el mixteco o el dialecto, sería mucho menor. No, es más, no existiría. No, existiría, pero en ciertas zonas, pero se No, conocería pero menos. a lo que fue con mi pregunta es, ¿qué pasa si nos hubieran eliminado a todos? ¿A todos? A todos. Pues se hablaría literalmente nada más español. Esta nada más sería colonia española. Sí, Sí. pero ¿cómo creen que se lo imaginarían? ¿Se lo imaginarían ciudades grandes? ¿O así como está nuestro pueblo? ¿O cómo se lo Sinceramente imaginarían? lo imagino más como lo es la España actual. Sí, más Eh, moderno, ¿no? Más moderno, más cosas más grandes. Y sinceramente aquí se estaría hablando el español real, castellano, En castellano. Estuviéramos hablando un poquito raro. con un Mi acento, opinión. ellos tienen un acento muy distinto. Oh, sí. Ujú. No, sí. Pero a ver, entonces, ¿qué sería de esa conquista, dígame? ¿Ustedes en qué fecha creen que ocurrió? Bueno, pues Colón llegó en 1492 Y eso fue a la isla a cubana. la isla cubana. Y solo fue a la isla cubana. Y entonces, ¿en qué? Puede que en años más posteriores al 1521. 1500, 1500, por ahí, estimadamente. 1521.
no recuerdo muy bien la fecha, pero creo que sí es por ahí, Sí. fue cuando empezaron las expediciones aquí en lo que es Norteamérica. O sí, ya fue cuando ya comenzaron a explorar todo. Explorar. Con la llegada aquí a lo que es la península de Yucatán, fueron expandiéndose a la parte del sur. Cierto. Aunque hubiera sido muy interesante. Como les dije, atacaron, conquistaron cada pequeño territorio y aunque fueron derrotados, ¿qué hicieron? Volvieron a regresar a volver a conquistar. Con más soldados y al final de todo, terminaron con todo. Decidieron expandirse más al norte y aquí es donde surge lo que es el virreinato de Nueva España. ¿Qué es el virreinato de la Nueva España? Bueno, pues como su nombre dice, es un virreinato. Es como un gobierno que está puesto por el rey. Es como decir que en un juego es la reina del rey. Es la que está al segundo al mando. Es como un gobernador aquí. El presidente está en la cima, pero el gobernador gobierna otras tierras. Es como si fuera, bueno, ¿cómo diría? Como diría en los juegos, un jefe supremo. Ajá. Es como si él fuera el jefe y abajo está el subjefe, el que dirige. Ya entendí. No, pues qué interesante. Ya pues, y al final de todo, pues, terminó cediendo y nos impusieron lo que es cultura. Sí, aunque qué interesante. ¿Tú qué crees que hubiera sido del virreinato? Si hubiese llegado o si no hubiese llegado. No, ¿qué crees que fue el virreinato de la Nueva España? Fue no, sí, desconozco un poco de ese tema. ¿Tú qué crees? Pues el continente americano se dividió en dos zonas. A partir de lo que es, creo que por Costa Rica y Centroamérica, se dividió lo que es el virreinato de la Nueva España y ya la parte que es de Sudamérica. No recuerdo muy bien el nombre, pero igual se dividió. Ahí también existía un imperio, que creo que eran los incas, los que dominaban por los Andes en Perú y en todos los países costeros del Pacífico. Ahí también sucedió lo mismo que aquí. Los españoles les arrebataron todo. Cierto, en Perú también, ¿verdad? Sí. Pudieron haber usado la misma persuasión y atacar otra vez usando los mismos métodos. ¿Cómo crees que se expandieron hacia el sur? Una idea que tengas. ¿Cómo fue? ¿Cómo crees que O sea, ¿cómo te imaginas que habrá sido? ¿Cómo? ¿Cómo te imaginas que habrá sido? Solo imagínate. Pues porque yo digo que hubieran llegado, pero pues como principalmente, sinceramente casi ni nadie sabía. Pero a lo mejor llegaron pues para explorar y ver ¿Qué más recursos podrían extraer de esa zona? Sí, de esa zona. Y como vieron que bueno, nosotros tenemos una cultura muy diferente, nosotros los mexicanos, bueno, para adelante, y los peruanos también tienen ¿cómo se dice? Una cultura muy diferente. Y al ver que los peruanos tenían otras culturas, otras lenguas y otra forma de vivir, entonces yo creo que a lo mejor se hubieran confundido un poco. Y para intentar, ¿cómo se podría decir? Extraer los recursos, pudieron, como dijo mi compañero Yair, nos hubiera persuadido, hubieran buscado los traductores, lo mismo. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Montezuma permitió que los españoles, ¿cómo te digo? Que los españoles ¿por qué Montezuma permitió la entrada de los españoles a la Tenochtitlán, algo así? a la Tenochtitlan? A Tenochtitlán. Pues sinceramente,
bueno, uno cuando conoce a alguien, bueno, en una No, opinión. de hecho cuando llegaron en sus barcos y con la armadura brillante y como reflejaba la luz del sol, los vieron como si fuesen dioses por la armadura que reflejaba el sol y brillaban, pensaron que eran dioses, por eso también les dio la entrada. O puede ser también, También. que hayan, pues porque hayan traído sus animales o por otra cosa. Puede ser que por eso Moctezuma les permitió la entrada a Tenochtitlan. Bueno, la verdad, principalmente los españoles llegaron queriendo conocer la cultura. Llegaron incluso a hablar con el emperador bueno, no sé si emperador o el gobernante de aquel entonces. Incluso hay una imagen en la que se ve cómo se dan la mano. Oh, sí, sí. Los españoles llegaron en son de paz, Son de paz. querían conversar. En realidad ellos no tenían la intención de llevárselo todo sin llegarlo. Lo que hicieron fue conversar. Tal vez querían un trato a cambio de hacer varias cosas. Pero los españoles, al ver los recursos, ¿qué creen que hicieron? Pues traicionaron Vieron la oportunidad y traicionaron a Moctezuma causando su Se muerte. volvieron tensos y comenzaron a enfrentarse, algo así, creo. Sí, puede ser que al ver tantos recursos, pues les ganó la ambición y eligieron llevarse. Oh, qué interesante. Pero creo que el gobernante que estuvo en ese día era Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, sí, ¿no? Cuauhtémoc. Y Moctezuma fue más después. Porque creo que también está Moctezuma primero y Moctezuma segundo. Puede ser que sí, puede que sí. No, qué interesante es esta historia. Pero sí, igual, si no hubiera pasado nada de eso, nosotros seríamos diferentes. ¿Ustedes creen que estaríamos aquí sin hacer sacrificios? Yo digo que hubiera sido más sacrificios. La Fuera- religión hubiera sido más diferente. Porque en aquel entonces los aztecas ya tenían la ambición de crecer sus tierras. De hecho, su capital estaba en el medio de un lago, pero alrededor ya había pequeños poblados que eran igual del imperio azteca. Puede que también a ellos les hubiera ganado la ambición de lo que hubieran querido es más tierra. Y al final de cabo se terminarían expandiendo. Sí. Si Sí, no hubiera sido por los españoles, aquí estaríamos hablando náhuatl. Sí. Aunque también a mí así, pues sí. Bueno, yo pues no literalmente no sé. Sí hay palabras en mixteco porque no entiendo. Muchos hablan mixteco, hasta incluso dicen otras cosas en mixteco y yo no entiendo nada. ¿Y tú, Yosa, cómo aprendiste a hablar mixteco? ¿Cómo aprendí? Pues yo aprendí, yo veía cómo hablaban en mixteco, lo quise, bueno, desde chiquita, quería aprender. Escuchando las palabras que decían, intentaba practicarlas a cada rato para que podría hablar. Pues así que es como les digo que debieron aprender los españoles. Les debió interesar la lengua y al final la estudiaron y la aprendieron. Por eso es que reemplazaron las lenguas por su idioma. Empezaron a enseñar lo que es el español. Aunque me hubiera preguntado qué hubiera pasado si nuestros antepasados no hubieran querido aprender la lengua española. Igual de a cabo que se hubieran opuesto a la idea, igual los españoles los hubieran asesinado. Sí, ¿verdad? Porque ya era como una regla para los españoles hablar el idioma. O sea, no te lo estaban preguntando, te lo tenías que aprender. Aprender. Porque ellos no querían hablar tu lengua, ellos querían que hablaras su lengua. lengua. Cierto. Qué interesante es este caso. Ok. Sí, pero además, además Cortés hizo una alianza con otros pueblos que eran enemigos de Mexica. Ujú. Ah, Sí, por eso, como te digo, a lo mejor por resentimiento del imperio. Se aliaron con los españoles y atacaron juntos a Tenochtitlan sí, también. porque bueno, imagínate que en un momento, ahora, imaginemos que estemos en esa época. ¿Qué hubieran hecho ustedes si alguno de sus familiares hubiera sido sacrificado por ese tipo de, ¿cómo se dice? De gobierno? Porque bueno, no sé cómo decir esa frase, esa palabra como fue en esos tiempos,
por eso lo tengo en el concepto de gobernar. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes al ver que alguno de sus familiares se ha sacrificado ahí porque según es para darle ofrenda a los dioses? En mi opinión, pues yo sí me sentiría muy mal, con coraje. ¿Por qué? Porque no voy a poder defender a mi familia. O sea, ¿tú estarías bien que le asesinaran a una persona inocente? No. Nadie. Eso es lo que hacían los aztecas, no te preguntaban, te cazaban. Es como si te cazaban, porque literalmente te agarraban y te llevaban. ¿Cuántas personas no murieron en sacrificio? Sí, fueron bastantes. Por eso también creo que fue un beneficio que llegaran los españoles, porque se acabó el sacrificio de esa manera. Sí. Es como que los robaban para casarse. Es como Ajá. decir que entraban a su casa. Que los agarraban y Ajá, se los llevaban. Es que, por ejemplo, es como decir que asesinan a aquí antes de que nosotros naciéramos, pues. Sí. Porque decían que antes nada más te veían en la calle, te iban a hablar y luego te jalaban y te llevaban a tu casa. Pero acá estos no eran así, ni siquiera te hablaban. Acá tantito te veían, es como por ejemplo dirían, mira, ahí va una niña, ¿sabes qué? Hay que sacrificarla. Te agarraban y te llevaban a la pirámide y adiós. Es como un animalito cuando ve su comida, no le va a preguntar, se va a lanzar y lo va a agarrar. Sí, es cuando van a cazar en el monte, porque por ejemplo cuando van a cazar al monte un armadillo, una iguana o lo que sea, pero no les preguntan, no dicen, ay animalito, ¿quieres que te coman? No, ni lo agarran y lo cazan. Pues al final y al cabo llegaron aquí porque no sabían. No sabían. Llegaron aquí por mera casualidad, como si tú llegaras a tu casa, pero tienes que pasar por otros lugares. Al final puede que la ruta hacia la India se haya reanudado, pero del otro lado del océano. Sí. Lo puede ser una teoría muy interesante, pero si nos basamos en las rutas marítimas, ese era el objetivo de Colón. Ese era el objetivo de Colón. Llegar o crear más bien una ruta marítima más rápida y efectiva hacia la India británica. Cierto. Eso era lo que querían. Y al final y al cabo, pues, no lograron su objetivo y llegaron aquí. Bueno, aunque sinceramente para los españoles sí fue un poco de beneficio, porque explotaron nuestros recursos. Sí. Y hasta se llevaron un montón del oro de nosotros, se lo llevaron para allá. Pero los españoles no fueron los únicos que llegaron aquí. ¿Quién más llegó? Hubo otras colonias europeas que también llegaron al continente, tales como los franceses, Oh, cierto, los británicos y los portugueses, creo que. Tanto así que entre España y Portugal se dio un tratado en el que supuestamente se dividían el mundo. En la parte de Sudamérica se dividieron lo que es el territorio de Brasil y todos los países que están alrededor. Por eso es que el único país que habla portugués en América es Brasil. Y ahí llegaron los portugueses. Toda esa tierra se la cedieron los españoles a cambio de que no interfirieran En sus sus tierras. Un tratado. ¿Cómo es como un tratado? Un tratado Como de es paz. yo te doy la paz y no nos atacamos. Exacto. Y ya tenían sus tierras ya todas definidas. Sí, qué interesante. Lo mismo pasó con los británicos, con las famosísimas 13 colonias. Los 13 colonias, sí. Fueron los primeros territorios británicos en esta parte. Pero eso creo que fue ya después de la conquista y ya tenían toda la información. Sí, pues ya tenían todo, o sea, ya sabían las Ventajas. lenguas, ya sabían todo, o sea, Tenían como una ventaja ya. Ya tenían una ventaja estratégica. Lo único que hicieron fue llegar. Pues O puede que también fue por casualidad. Bueno, pues al final de todo no somos los únicos de aquí. Somos de diferentes razas, culturas, diferentes naciones europeas que nos conquistaron. sí. Nuestros idiomas originales están aquí, pero no No son los oficiales. no son lo mismo, porque me imagino que antes el mixteco que hablamos actualmente no se hablaba así antiguamente. Los españoles hablan español, los portugueses hablan portugués, los franceses hablan francés, Pues sí. los ingleses hablan ¿En inglés. inglés? ¿Y nuestros idiomas? ¿Dónde desaparecieron? Esa es la duda. ¿Dónde quedaron? ¿Qué creen que hubiera pasado con todo eso? Porque así lo que yo siento es que tanto el zapoteco, el náhuatl, el mixteco y las otras lenguas que se hablan
por nuestra región y por todo el país entero, no son las mismas. No, Se ve que ya no. no. Ya no tiene El mismo, el significado que tenía antes, o la misma dicción que se habla ahorita, y antes tenían otro tipo de dicción. Pues sí, la verdad sí, eso es que... Sí. Pero al final de todo solo vinieron por negocio. Explotaron, Sí. se fueron, Se fueron. Y ya, y es lo único Ya. que hicieron. y ya. Llegaron aquí por casualidad y esa casualidad les dio mucho dinero. Sí. Y Vieron la oportunidad, la mucho agarraron, dinero y poder explotaron político. Mucho dinero y poder explotaron el político. continente y Así porque en tiempos del rey Luis, no sé si sexto o decimosexto, en aquel tiempo ya se había formado lo que es el Imperio Español. En aquel entonces un imperio no es nada si no tiene más tierras. Cierto. Y por eso. Es como nos explicaron en clase. Antes el que tenía más tierra es el que tiene más poder. El que tiene menos tierra. Son los que tienen menos popularidad. Pero no sirves de nada si no tienes tierra. Eso es lo que vieron los españoles y los motivó a llegar, a acabarse con todo. Sí, El Imperio Español, después de todo, fue uno de los más grandes de la historia. sí, exactamente. Pues esa fue nuestra opinión. Espero que les haya gustado el video y Tema interesante, deberían buscarlo. sí, la verdad. gracias por su atención también. Sí, gracias.